¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Quien es nuevo en este canal, pues permítanme presentarme. Soy Laura Villafuerte y generalmente les cuento bastantes historias, principalmente de India, sobre tradiciones, costumbres, viajes donde visitar, tips para visitar India, amén de otro tipo de aventuras y de anécdotas. Entonces, pues muy bienvenidos, espero que les guste y decidan acompañarnos. Y para los que ya están suscritos y me acompañan ya desde hace tiempo, muchos besos emocionados y agradecidos, de verdad. Muchas gracias por ser parte de esta aventura. Y bueno, esta semana les quiero platicar algo que me pasó, pero no necesariamente en India, un poquito más al norte, en Nepal. Y se trata de una experiencia extraordinaria, sorprendente, mágica, debatible incluso, que tuve ahí en Nepal, que fue en Katmandú y fue mi encuentro con una diosa viviente. Así que no se pierdan todos los detalles, acompáñenme. Así es, chicos, ¿se acuerdan que yo les he dicho que estaba viviendo en India muchísimos años y entonces estaba tratando de viajar a los alrededores? Ya les estoy preparando, de hecho, una serie de anecdotitas que ustedes me autorizaron empezar a contarles, no solo de India, sino de otras experiencias de viaje. Y entonces, esta vez que estuve visitando Nepal, la verdad es que yo ya había estado en diferentes ciudades, principalmente, obviamente, en Katmandú, que es la capital, y entonces andaba yo visitando pues el centro histórico, digamos, que es maravilloso, en la plaza Durbar. Bueno, yo caminaba por ahí como cualquier inocente, que la primera curiosidad fue que en las calles es una plaza donde son calles, o sea, no es un museo, no es un lugar cerrado, sino simplemente como llegar al zócalo de sus ciudades. Y entonces en algunos puntos específicos de las calles, al entrar a esta gran plaza, se ponen como retenes, digamos, unas plumas, y se cobra a los turistas. Pero resulta que yo iba distraída con el celular, iba tomando fotos, iba maravillada del asunto y me di cuenta que a mí nunca me cobraron. Me enteré como después, así de, ¿y tú cuánto pagaste? Cosas así. Y dije, a mí nunca me pararon ni me cobraron. Y creo que sí las vi, pero yo pensé que era como para parar carros o algo así. Entonces yo me seguí muy quitada de la pena y resulta que a mí no me habían cobrado porque parecía nepalí. Entonces tenía el beneficio de ser local y pues no tuve que pagar. Así que yo ya me seguí muy contenta. Yo fui varias veces a esa plaza, pero como a la tercera vez que fui me encontré con un edificio que la verdad es que no había notado. Generalmente antes de ir a los lugares pues investigo, obviamente edificios, historia y un poco, no solo para el canal, sino porque a mí me gusta y así también me permite conocer más rincones o tener una visita mucho más específica. Entonces me sorprendió ver de repente un edificio que, a pesar de que había ido 2 veces antes, no había visto, que está escoltada una maravillosa puerta con unos 2 leones blancos, ¿no? Entonces se ve un poco así como inocente, digamos, el edificio, a pesar de que es grande, de ladrillos naranja rojizos y unas extraordinarias ventanas de madera tallada. Entonces, bueno, entro, una puerta, la verdad es que bastante chiquitita, yo casi me tuve que agachar y yo soy súper chaparra. Y entonces paso y veo en el patio central a un montón de turistas, principalmente chinos, así todos expectantes y todos nerviositos y todos esperando que pasaba algo y viendo muy insistentemente hacia el primer piso, específicamente 2 ventanas, ¿no? Entonces yo así como que, mira, y ya nada más decía, no tomar fotos. Y yo me quedé así de, bueno, pues yo aquí me siento, algo va a pasar seguramente, y pues yo me quedo a ver qué pasa, no me pierdo del chisme. Y entonces así como unos, 3 minutos después, de repente por una de las ventanas a donde ellos estaban insistentemente viendo, aparece una niña, más o menos como de 7 años, con el cabello recogido, toda vestida de rojo, con muchos adornos y un gran tilak en la frente. Si no saben qué es tilak, por aquí les dejo un videíto sobre todos los rituales de las puyas y estas cosas. Puede servir para que amplíen un poco esta información. Pero entonces yo veo a esta niña así viéndonos así como que con su cara de seria, de no me caen bien, ¿no? Muy como de incluso aburrida, un poco de malas, y así como hizo un ligero movimiento con la mano y desapareció, ¿no? O sea, fueron unos segundos donde todos los chinos estaban emocionados y haciendo reverencias y nadie lo podía creer. Y yo así de, a ver, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ya no entendí nada.
Entonces ya se fue este grupo muy emocionado, platicando sobre el gran encuentro, y yo pues ahí me puse a checar como en internet para ver qué estaba sucediendo, y gente iba y entraba, pero generalmente estos grupos de turistas chinos no había como mucho turismo más, era casi de la única que estaba ahí sentadita, como más o menos a los 10 minutos, ya con otro grupo de turistas chinos y demás. Y entonces otra vez vuelve a salir esta niña con el mismo gesto muy, muy serio. Esta vez no movió la mano, simplemente estuvo observándonos un poco a todos y se desapareció. Y otra vez todo el mundo sale emocionado. Entonces, bueno, yo salí de ahí también confundida, emocionada, y me puse a investigar. Y resulta que en este extraordinario edificio del siglo XVIII es nada más y nada menos que un palacio. Se llama el Kumari Ghar. ¿Y por qué es este nombre? Porque alberga a la Kumari, que para las creencias nepalíes es una diosa viviente. Y resulta que conté con una muy inusual doble bendición, porque a veces no aparece en todo el día, a veces aparece pocas veces, aparece a veces en la mañana, a veces en la noche, no se sabe a qué hora esta niña diosa va a aparecer, y a mí me tocó 2 bendiciones, digámoslo así, en el transcurso de 15 minutos. Entonces todo el mundo me decía que realmente había sido muy, muy afortunada. Y bueno, les cuento la historia. Resulta que el que haya sido tan seria es muy buena noticia, porque significa que todo lo que se le pidió en ese momento a la diosa será concedido, porque si hace alguna risa, aplaude o hace algún gesto, resulta que eso es de muy mal augurio. Entonces esa es la actitud seria que debe de tener y que agradecen sus fieles, precisamente para sentir que la diosa los está verdaderamente bendiciendo. Y entonces Kumari significa niña virgen, que es elegida entre los 2 y 4 años más o menos, y tiene que pertenecer a la comunidad Nevari, que es del valle de Katmandú, la capital de Nepal, insisto, y sus alrededores. Y tiene que pertenecer a la casta Shakya o al clan Vajracharya. Y es la manifestación viva de la energía femenina, y que a su vez es reencarnación de la diosa Taleyu, que es el nombre nepalí para la diosa Durga, hinduista, que ya les he platicado en otros momentos. A esta diosa la reverencian los hinduistas y los budistas en Nepal, pero no los budistas tibetanos, que viven también en la zona, aunque tienen como su propia colonia. Esta tradición de tener más adoración o más atención a los niños viene desde el siglo X, porque se pensaba que los niños servían para adivinación y estas cosas, por estar como más cerca de los dioses, como más frescos, más inocentes. Hasta el siglo XII es donde se empieza la tradición de venerar a la Kumari. Antes había muchas Kumaris, o sea, como en cada zona o cada pueblito había cierta representación de Kumari. Ahora hay, se entiende, más o menos 10. Y la principal es la de Katmandú, propiamente, es la que vi, porque ella es como la real, no de verídica, sino la de la realeza original. Y bueno, ¿cómo se elige a esta Kumari? Sacerdotes hinduistas, budistas y por supuesto un astrólogo revisan a niñas entre, les decía, 2 y 4 años de edad, que tengan las 32 lachins o señales y perfecciones de la diosa. Y bueno, estas son características físicas y psicológicas que están muy relacionadas con la naturaleza. Primero es que tenga piernas como de ciervo, estilizadas, pestañas de vaca, abundantes, voz clara de pato, esto no entiendo mucho el significado, pecho de león, ojos y cabello muy oscuros y dentadura perfecta. Y claro, que tenga un historial de salud impecable. Y bueno, aparte, obviamente, bueno, ya que se encontraron esas características, tiene que superar varias pruebas. ¿Cuáles son? La primera es mostrar valentía, es decir, que esta niña entre 2 y 4 años tiene que pernoctar en una habitación oscura con cabezas sangrantes de búfalos, o también tiene que permanecer impávida mientras unos danzantes con máscaras de demonios están frente a ella, y ella tiene que estar como si nada pasara. Esto evidentemente para una niña normal sería absolutamente aterrador, pero se supone que no para una Kumari,
porque justamente una de las características es la ausencia de miedo, que es la representación justamente de Durga. Y la prueba final es que tiene que escoger las pertenencias muy personales de la antecesora. También este ritual se hace para elegir al Dalai Lama, pero bueno, es otra historia. Y además debe de coincidir su horóscopo en algunos puntos con el del presidente en turno. Y antes era del rey, pero bueno, ahora, ¿por qué? Porque dicen que el que coincidan es una buena fortuna para todo el país, para Nepal. Y entonces ya, la encuentran, es elegida y desde ese momento la llevan a vivir al palacio, donde no puede volver a salir a menos que sean algunos rituales o visitas oficiales programadas, y no puede tocar el piso fuera de palacio. Por tanto, siempre tiene cuidadores que cuando sale del palacio o la llevan en un gran silla dorada o la llevan cargando. Ella no usa zapatos, por tanto, a veces cuando el frío o la situación lo demanda, lleva unos calcetines también rojos. Y entonces esta niña que se dedica a estudiar y a realizar rituales. Tiene muy pocas visitas, incluso de su propia familia. Son gentes especializadas en atender a la Kumari, no necesariamente su familia, y cuenta con alguna alimentación especial. En el año 2008 hubo muchísimas protestas por los derechos humanos de estas niñas y por instrucciones de la Corte Suprema se ordenó que recibieran educación. Por lo tanto, ya había voluntarios, tutores o incluso algunas en pequeñas poblaciones podían ir incluso hasta la escuela, evidentemente con un trato específico y especial. Hasta donde yo investigué, todas las noticias indican que el gobierno paga su manutención al igual que la de los cuidadores, aunque estuve leyendo varias entrevistas donde algunas personas decían que no alcanzaba, que no era suficiente. Evidentemente hay gran debate al respecto, si se violentan justamente los derechos de las niñas, si está manipulando la mente de las niñas. Hay muchos debates para bien y para mal en el cual no me corresponde participar, pero esto no es eterno para las chicas. Se termina su posición como diosa, como Kumari, en el momento que empieza a menstruar, que digamos que va dependiendo de la chica entre los 12 y los 15 años. O también se puede acabar su posición como Kumari si llega a tener herida, donde sangre también, o si le ataca alguna enfermedad, porque todo esto se supone que hace que la diosa abandone el cuerpo y por lo tanto pues ya tienen que buscar a su relevo, al otro cuerpo de una niña donde se fue a refugiar la diosa. Y entonces así pasa de ser reverenciada y de estar en un contexto muy cuidado, con rituales específicos, con gente específica, a ser una simple mortal que específicamente no sabe comunicarse bien con los extraños, que no sabe ni siquiera caminar por las calles y que sí perdió este contacto con pues lo que todas las niñas de su edad deberían estar haciendo. Insisto, cada vez se está abriendo más esta costumbre a que estas niñas tengan situaciones mucho más abiertas, pero bueno, todavía la tradición la mantiene un tanto aislada. Y para colmo, hay alguna superstición que dice que el hombre que se case con ellas morirá joven. Sin embargo, estuve leyendo varias entrevistas de varias ex Kumari que evidentemente, pues como te va en la feria, ¿no? Había de todo. Unas les fue muy bien, estaban felizmente casadas, habían estudiado lo que habían querido después de eso, estaban muy orgullosas de haber preservado las culturas, la fe, las tradiciones de su país. Están pensionadas por el gobierno, por el servicio que otorgaron. Y decían que sí, efectivamente, adaptarse a la vida real o normal había sido un tanto complicado, no había sido imposible y por tanto tenían una buena vida. Evidentemente había otras que les había ido mal y que justo por estas supersticiones y que no habían podido como encajar muy bien. Pero bueno, el debate sigue, organizaciones no gubernamentales están poniendo como el tema en varios aspectos y pues ahí seguirá el debate. Pero bueno, mientras se sigue creyendo que una mirada de Kumari basta para llenarse de bendiciones. Y sea cierto, no crean ustedes en esto o no, en el terremoto del 2015, que ya saben que fue
terriblemente devastador. En Nepal, específicamente en Katmandú, de los edificios que menos daño sufrieron, o quizá prácticamente el único, fue justamente este palacio, el Kumari Ghar, que obviamente todos dicen en la zona que fue una muestra más de sus milagros. Y entonces, chicos, sí es un tema que requiere mucho debate, se respetan las tradiciones, estas chicas están honradas, las familias también se sienten honradas de que sus hijas sean elegidas. Es bien difícil, yo creo, que opinar porque hay muchos aspectos que tomar en cuenta. No lo tomemos a la ligera, no desde afuera decir, ay, ¿cómo es eso? Que crean en eso, o que la religión mande, quién sabe. Es un tema muy complejo. Es un tema que además nosotros en nuestras propias comunidades también tenemos con la religión ligadas y con ciertas creencias y con ciertos tabús. Entonces todo es más complejo. No nos vayamos al sí o no, al bueno o malo, porque hay que analizar un poco más a fondo, pero les quería contar esta historia. Que bueno, sin saberlo, de repente llegué a la casa de la diosa en la que fui doblemente bendecida. Y bueno, esa yo lo tomo ya como algo hermoso que pude vivir. Y bueno, si les gustó entonces, chicos, acuérdense, su like, suscribirse. Creo que no lo han hecho varios, así que ahorita le pican, por favor. Préndele a la campana, acuérdense que ya no es suficiente con suscribirse. Préndele a la campanita para que sepan cada que suba yo un video. Y muchísimos besos emocionados para que me sigan acompañando y nos veamos la próxima semana, ¿sale? Cuídense mucho.